y es uno de los temas que quiero abordar con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, querido Vicente, público memorioso, aquí escuchando estas reflexiones tan interesantes y el debate. Hay que acostumbrarnos, por favor, a alzar la voz. El debate es eso, alzar la voz, hablar con disentimiento. Ocurre que desafortunadamente en muchas ocasiones tenemos la piel muy delgada, nos hacemos los dignos, y bueno, no, el debate es eso, justamente. Quizá por eso me haya hecho yo bastante impopular desde mis épocas en la Facultad de Ciencias Políticas, donde teniendo como profesor, imagínese usted, a Ciro Gómez Leiva, alzaba yo la mano y le decía, no estoy de acuerdo con eso. Era justamente lo que proponía Albert Camus. El hombre rebelde, decía mi querido Vicente, es aquel que dice no. Entonces, creo que hay rebeldía, pero la rebeldía siempre viene acompañada de una propuesta distinta. Entonces, recibe toda mi adhesión, querido Vicente, y bueno, pues formamos parte del equipo sin censura, muy orgullosamente, y aquí estamos para comentar varios aspectos de la semana, porque no solamente esto lo que ocurrió. Si me permites, déjame recuperar algunas cosas que tuvimos el fin de semana, porque vaya serie de temas que surgieron, vaya adrenalina política que emanó en el país, y vaya sevicia también de los medios de comunicación corporativos que descubrieron una vez más su miserable estatura. Ya sabemos que son conservadores, ya sabemos que son un pútrido cúmulo de personajes cuyo corazón está ávido de dinero y de corruptelas, y ya sabemos que le hacen guiños descarados y bien pagados, como tú bien dices, esos que sí se dan la oportunidad de abrir cuentas en las Islas Caimán, en los paraísos fiscales, pues estos personajes de derecha, pero cada vez caen más profundo en el fango de la alevosía, de la estulticia, y prueba de ello fue la revista Proceso, que le dedicó una portada venenosísima a Claudia Sheinbaum, una portada que hubiera afrentado al propio don Julio Scherer García si viviera. Y aquí no importa si se es o no simpatizante de Sheinbaum, lo relevante es la basofia disfrazada de reportaje con el cual intentaron restarle puntos a la ex jefa de gobierno. En fin, allá ellos y sus cabezas huecas. Lo que no se puede negar es que los cierres de campaña de las corcholatas, antes de encarar el importantísimo desafío de la encuesta, estuvieron muy intensos y no exentos de crítica. Desafortunadamente, hay que decirlo, entre la mayoría de los operadores, no tanto de los simpatizantes, sino de los operadores y de sus granjas de bots, no brilló el debate, sino la descalificación, los memes, las groserías e incluso hasta los fotomontajes. Y eso fue muy grave, es muy grave, porque pareciera que muchos de aquellos que alguna vez se juraron López Obradoristas han dejado ya completamente a un lado esa cruzada para abrazar un proyecto personal, un proyecto que tiene visos onanistas. Eso por un lado. Y por el otro, fíjese usted que dio bastante pena ver la degradación de un puñado de mediocres comentócratas, precisamente, que han estado cargándole el maletín a la derecha, pero que hoy están desconsolados, han estado llorando. Imagínese usted, porque Televisa ya los echó a patadas de sus espacios y ahora ya no saben qué hacer con sus comentarios mediocres y sanguinarios. Un tipo llamado Alfredo de Lecona, por ejemplo, opinólogo de Reforma, se une a los despechados que ya no trabajarán en los paneles de debate de Televisa, y lo grita lloriqueante, pataleante en las 4 esquinas de Twitter, idéntico a Gibran Ramírez Reyes, que ya también le dieron su patada ahí en Televisa. Y debo decirle que al hojear los suplementos culturales nos dimos cuenta de que estuvieron ayunos de eso, de cultura, nada, ni en el Universal, ni en Milenio, todos son los mismos personajes
brillan por su ausencia. Desafortunadamente, Vicente, todo o casi todo gravitó en torno a la calumnia, al denuesto hacia la continuación de la Cuarta Transformación. Habrá veda entre los aspirantes, eso seguro, pero también es seguro que los operadores seguirán dando la batalla y será una batalla brazo partido que no estará exenta de golpes bajos, no estará exenta de críticas durísimas, y eso está bien porque eso es precisamente la democracia, un debate frontal, duro, consistente. Ojalá, insisto, cundieran más los argumentos, más los razonamientos, pero desafortunadamente no veo que el camino se vaya abriendo por ahí. Pero fíjate, ahora que lo comentas, también hubo hechos absolutamente vergonzantes, y uno de ellos fue precisamente este que comentas, ver al ministro Arturo Saldívar intercambiando pulseritas en el concierto de Taylor Swift aquí en el Foro Sol, y a muchas personas nos llamó mucha la atención que este personaje zigzagueante haya ido a ese concierto. Arturo Saldívar quiere demostrar que es el Swiftie más cool de México, como titularon en algunos medios de comunicación esta nota, una nota baladí, sin importancia. Y eso no nos importa realmente, nos vale un cacahuate. Pero imagínese usted y piénselo, que hubiera sido la ministra Yasmín Esquivel la que hubiera ido a ese concierto, o al que sea. Krause, Sheridan, El Universal, la mafia de la UNAM, hubiera salido inmediatamente a saltarle a la yugular. Y mientras Norma Piña le entrega la seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un personaje que tuvo vínculos laborales con Genaro García Luna, el superpolicía corruptísimo del borracho Felipe Calderón, este personaje, ¿se lo imagina usted haciendo pulseritas? Yo no, y voy más allá. ¿Cómo fue que este sujeto que está usted viendo en su pantalla está ahí prácticamente a unos pasos de Taylor Swift? ¿Cómo fue posible? Mire, no nos hagamos tontos. Ahí hubo muchos contactos. Este personaje no crea que entró por Avenida Churubusco. No crea que entró por una de las puertas donde entra toda la gente que va a un concierto. No, hubo una puerta especial, hay una puerta especial, hay un dispositivo importante, y bueno, se pone su chamarrita con el número el nombre de Saldívar ahí, para que la gente lo reconozca, para que lo vea, para que se tome una selfie. Este personaje que prometió ayudar a las mujeres que padecen violencia vicaria y que nos han dicho que no les ha ayudado absolutamente nada. No solamente no les ha ayudado, sino que ha parado la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre esa serie de iniciativas que tiene que ver con la violencia que ejercen los hombres despechados cuando la esposa se va, cuando la expareja se va y le dan pues una serie de maltrato a los hijos, a las hijas, con tal de golpear a las mujeres. ¿Qué ha hecho el ministro Saldívar, que prometió ayudarlas en ese tema? Absolutamente nada. Lo único que quería era tomarse la fotografía, lo único que quería era que lo apapacharan ahí, y bueno, está haciendo ahora lo mismo. Insisto, ¿qué piensa usted si hubiera sido Yasmín Esquivel la que hubiera estado subiendo en su cuenta de TikTok ese tipo de imágenes? ¿No se hubiera enardecido la derecha? Yo pienso que sí. Y bueno, un fin de semana auténticamente intenso, mi querido Vicente. Definitivamente. Y hoy revisaba la revista Contralínea, seguro lo vamos a conversar con Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, en la mesa de investigación Contralínea sin censura. Es un desmadre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo. 2 ministros estarían en esta asociación de litigio que apoya a Claudio X González, en la que está Gómez Montt, el exsecretario de Gobernación, con Calderón,
y que estaría actuando para hacer válido eso del lawfare, de la guerra híbrida, del golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puta madre, pues con esos ministros, ¿para qué queremos enemigos de la justicia? Sí, en efecto. Acuérdese usted, público memorioso, todo el listado de privilegios que el presidente López Obrador dio a conocer que tienen estos personajes. Lo había sacado el mismísimo Monreal, imagínese usted, Ricardo Monreal sacando privilegios cuando él goza de bastantes, bueno, ya es la locura. Pero estos personajes, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, han tenido privilegios tremendos, tremendos privilegios, y en particular algunos, sobre todo estos últimos. Saldívar, por ejemplo, que estuvo en este concierto, no solamente es el concierto en el que ha estado, sino la serie de amistades que ha tenido, han tenido amistades con la UNAM, han hecho en la Suprema Corte de Justicia bastantes, pues hay que decirlo, negocios al amparo del poder, han tenido una serie de asociaciones, han apoyado una serie de empresas, de empresarios. Prueba de ello es también trato de buscar un eufemismo, pero no lo encuentro. Pues hay que decirlo mejor con todas sus letras, el apoyo irrestricto que le están dando un puñado de estos personajes al evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego, con la deuda que tiene en Electra, entre tantas deudas que tiene, y todo lo que están haciendo, a mí me parece terrible, me parece que es un asunto que entre más vas buscando, más vas encontrando porquería. Nosotros también, acuérdese usted que hemos encontrado varias cosas, varios contratos, varias sumas importantísimas de dinero que estos personajes le han dado a Juan y Pedro, que es dinero del pueblo de México, y que definitivamente algo que este sexenio pues se quedó ahí en el tintero y que le tocará al próximo presidente o presidenta de este país, tendrá que ver justamente con una renovación de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, tiene que haber todo un proceso, pero ese proceso urge, se tiene que llevar a cabo, porque estos sujetos de toga y birrete están completamente anquilosados, operan como un poder opositor, operan como un grupo de mafiosos, hay que decirlo, que están a favor siempre de los grandes corporativos, de los intereses políticos, que se tapan entre ellos. Entonces sí tiene que haber una renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues son muy importantes estos trabajos de investigación que salen a la luz. Oye, Richard, y también el regreso a clases, salvo en 3 estados, todos con libros de texto gratuito, pero eso no. Bueno, me parece que perdimos Ricardo. por ahí a Vicente, pero estábamos a ver si me escuchas ahí, Ricardo. ¿Me escuchas? Ya te escucho bien. Muy bien. Te decía, la campaña contra los libros de texto gratuitos, incluso desde la Iglesia Católica, desde diferentes trincheras, y bueno, se llega el regreso a clases. El presidente asegura que va a haber disponibilidad de libros de texto gratuitos, aunque en 3 estados, por cuestiones legales, por el momento no se puedan distribuir. Sí, y esto es muy relevante, lo hemos dicho en bastantes ocasiones, es muy relevante. Yo, antes de reflexionar sobre esto, quisiera invitar a todas esas personas que tienen un prejuicio en contra de los libros de texto, que los lean antes, por favor, de irse con estas fake news que están compartiendo en muchos lugares, sobre todo en la red de Ricardo Salinas Pliego. Échele usted un ojo y a lo mejor puede decir, bueno, Sevilla, pero yo no soy profesor o profesora incorporada al sistema educativo nacional, no tengo acceso a estos libros. Bueno, usted los puede encontrar en versión PDF y écheles un ojo para que se dé cuenta de que los han mejorado muchísimo. Hoy mismo en Facebook leía uno de los
escritores muy respetuosos, por cierto, y que yo no sabía que había participado en la confección de estos libros, es Omar Delgado, un gran escritor, de verdad, un gran escritor, y él decía justamente eso: no haga caso a esa ola de calumniadores y lea usted el trabajo que con muchísimo esfuerzo nosotros hemos llevado a cabo. Y que le digan algo en la derecha a Omar Delgado, si él ha sido un escritor respetado incluso por estos personajes, uno de los escritores más prestigiosos de su generación, y a mí me parece entonces que hay que hacer caso. Lea usted los libros de texto, incluso va a poder usted aprender junto con sus hijos. A mí me parece maravilloso que se vaya a iniciar el ciclo, que se haya iniciado ya el ciclo escolar y que estén a la mano estos nuevos libros de texto gratuitos, que los niños vayan a recibir una educación integral, que vayan a recibir una educación más audaz, más completa. Me decías, Vicente. No, disculpa, mi querido Ricardo, que estamos tratando de corregir problemas de señal. Perdón por interrumpir. Mis compañeros ahí les pido que tengan cuidado con los audios mientras hacemos los cambios de red. Perdóname, Ricardo. No, no te preocupes, querido Vicente. Entonces, esto es muy importante, es muy relevante, porque fíjese usted, pongamos por caso la secundaria. En la secundaria usted sabe que no se tenían libros propios, se tenían que comprar libros de ciencias sociales, de ciencias naturales, y se le tenían que comprar a Trillas, se le tenían que comprar a Santillana, se le tenían que comprar a otras editoriales que hoy sabemos que hacían los grandes negocios. No había libros propiamente de texto gratuitos en las secundarias. Usted vea las listas y tenían que comprar, para apoyar la materia fulana, sutana, perengana, biología, por ejemplo, o español, usted tiene que comprar el libro Palabra y Pensamiento de McGraw-Hill, por ejemplo. Compre ese libro y compre este otro, y se hacía un gasto tremendo, cuando en realidad era el negocio de las grandes editoriales. Le vendían estos bribones a la Secretaría de Educación Pública y les daban comisiones a los profesores, pero no a los profesores que estaban ahí, sino a los directivos de la Secretaría de Educación Pública. Era un negocio redondo. ¿Y por qué están clamando ahora? Justamente por eso. Qué alegría de verdad que usted vaya, lleve a sus hijas, a sus hijos a la secundaria y reciba textos gratuitos que vienen muy bien trabajados, muy completos, y que ya no tenga usted que invertir o dilapidar un dinero más, porque ya se los van a dar gratuitamente en la Secretaría de Educación Pública. Eso no sucedía. Yo por eso insisto, lea usted, pero no lea sesgadamente. Yo siempre he sido muy categórico con eso. Si no aprendemos a leer y a comprender lo que leemos, va a ser un grave problema. Y estos libros traen fundamentalmente lecciones muy interesantes sobre la comprensión de lectura. Si nosotros aprendemos y comprendemos a leer, vamos a entrar a un nuevo mundo, a una nueva órbita que nos va a revelar muchísimos datos duros y no nos va a tomar desprevenidos en contra de estos pseudoinformadores. Pues sí, definitivamente, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, Ricardo, tus esfuerzos independientes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y síganme, por favor, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y nuevamente mi adhesión. Gracias, Ricardo, lo sabemos, y ya sabes que por eso te estimamos. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Déjeme revisar algunas de las declaraciones de los políticos